Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Hoy es 28 de diciembre, el día de las bromas, el día en que mentir no solo está permitido, sino que se espera. Hoy nos reímos cuando alguien cae, cuando alguien se lo cree, cuando alguien no estaba preparado. Decimos inocente, como si la palabra no pesara, como si no viniera cargada de historia, como si nunca hubiera significado otra cosa. Porque antes de ser un chiste, fue una matanza. Antes de ser una noticia falsa, fue miedo al poder. Antes de ser una broma inofensiva, fue una excusa. Venimos de hablar de Scrooge, de Marley, y de las cadenas que se forjan en vida. De hombres que se mintieron durante años para no sentir, para no mirar atrás, para no hacerse responsables. Y hoy hacemos algo curioso. Concentramos la mentira en un solo día. La acotamos, la ritualizamos, la llamamos tradición. Pero la pregunta no es por qué mentimos hoy. La pregunta es por qué necesitamos hacerlo. ¿Qué alivio nos da mentir? ¿Qué culpa nos quita? ¿Y a quién dejas siempre al otro lado de la broma? Hoy no vamos a hablar de chistes. Vamos a hablar del permiso, del engaño cuando se disfraza de risa, de la verdad cuando se pospone solo por hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos. Hoy hablamos del día en que mentir estaba permitido y de todo lo que pasa el resto del año. Dicho esto, empecemos. Antes de ser un chiste, fue una orden. Antes de ser una inocentada, fue miedo. Antes de ser una tradición, fue sangre. El origen del 28 de diciembre no está en el humor ni en la picardía popular, ni siquiera en la risa compartida. Está en uno de los episodios más incómodos y menos contados del cristianismo: la matanza de los santos inocentes. Según el relato del Evangelio de Mateo, el rey Herodes el Grande, temeroso de perder su trono ante el nacimiento de un supuesto rey de los judíos, ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. No por lo que habían hecho, ojo, sino por lo que podían llegar a ser. No hay villano más reconocible que ese: el poder que mata preventivamente, el miedo que se disfraza de prudencia, la violencia que se justifica como necesidad. Los inocentes no murieron por error, murieron porque eran prescindibles. Y aquí viene lo perturbador. Durante siglos, la Iglesia conmemoró este día no con risa, sino con duelo. Era un día solemne, un recordatorio de que el poder, cuando se siente amenazado, siempre empieza por los que no pueden defenderse. La transformación vino después, como vienen casi todas las cosas incómodas, suavizadas. Europa medieval, Renacimiento, Edad Moderna. Las tragedias se ritualizan, se transforman, se vuelven manejables, y así, poco a poco, el Día de los Inocentes fue perdiendo sangre y ganando burla. La palabra inocente dejó de significar víctima y empezó a significar ingenuo, alguien que cae, alguien que no sabe, alguien al que se puede engañar sin culpa. Y eso, sinceramente, es fascinante y terrible al mismo tiempo. Porque una sociedad que convierte una matanza en una broma no está olvidando, está reprocesando. Estamos hablando de algo muy humano: la necesidad de domesticar el horror, de volverlo ligero, de hacerlo digerible. Reírnos no porque sea gracioso, sino porque no sabemos qué hacer con ello. Pero el giro es aún más inquietante. El 28 de diciembre no elimina la mentira, la autoriza.
Ese día se puede engañar sin consecuencias. Ese día el que cae es culpable por habérselo creído. Ese día la responsabilidad se invierte. Y eso no es una broma. Es un ensayo social. Porque cuando una cultura marca en el calendario un día para mentir, lo que está diciendo en realidad es: sabemos que mentimos más veces, pero hoy lo hacemos sin culpa. Hoy no es el día del mentiroso, es el día del permiso. Y quizá por eso funciona tan bien, porque no inventa nada nuevo, solo revela lo que ya estaba ahí. Las sociedades no improvisan sus mentiras, las organizan. Si miramos la historia con un poco de mala intención de la buena, veremos que casi todas las culturas han creado espacios controlados para el engaño, la burla o la inversión de normas. No como error, sino como válvula de escape. Por ejemplo, en la antigua Roma estaban las Saturnales. Durante unos días los esclavos comían con los amos, se intercambiaban papeles, se rompían jerarquías. En la Europa medieval, los bufones podían decir verdades que a cualquier otro le costarían la cabeza. En el carnaval, el mundo se ponía patas arriba, pero eso sí, solo un rato. Todo tenía una condición no escrita. Cuando la fiesta termina, el orden vuelve. Y el 28 de diciembre funciona exactamente igual. No rompe el sistema, lo refuerza. Porque permite algo muy concreto: engañar sin asumir responsabilidad. Ese día, la mentira no se juzga por su intención ni por su efecto, sino por su formato. Si es broma, entre comillas, queda absuelta. Si alguien se molesta, es que no sabe encajarla. Si alguien sufre, se le llama exagerado. El truco es brillante y cruel a la vez. Ese día el foco no está en quien miente, sino en quien se lo cree. El culpable no es el que engaña, es el inocente. Y eso no es casual. Llamamos inocente al que cae, como si la ingenuidad fuera un defecto, como si confiar fuera una torpeza, como si estar alerta todo el tiempo fuera una virtud moral. Y aquí hay una inversión muy peligrosa. El engaño se normaliza, la desconfianza se premia y la empatía se ridiculiza. Este mecanismo no se queda en las bromas. Lo reconocemos enseguida cuando miramos alrededor. Noticias falsas disfrazadas de titular gracioso, comentarios hirientes justificados con un "era coña". No te vayas a enfadar, era coña. Mentiras pequeñas que no cuentan porque no hacen daño, pero hacen. Solo que hemos aprendido a no mirarlo. El 28 de diciembre no inventa la mentira cotidiana, la ensaya. Es un entretenimiento cultural. Te enseña a desconfiar, te enseña a reírte del que cree, te enseña que el daño es relativo si va envuelto en humor. Y eso enlaza directamente con algo muy actual. Vivimos en un mundo donde la ironía se ha convertido en un escudo moral. Donde siempre se puede retroceder un paso y decir: ojo, que yo no hablaba en serio. Donde la ambigüedad protege al que lanza la piedra. Como si la intención importara más que el impacto. Como si la risa borrara la consecuencia. Pero no lo hace. El permiso social para engañar no nos hace más libres, nos hace más cínicos. Porque cuando todo puede ser broma, nada termina de ser verdad. Cuando nada es verdad del todo, nadie se hace cargo de nada. El 28 de diciembre es cómodo por eso, porque nos permite jugar con el engaño sin mirarlo de frente. Porque nos da una coartada cultural para no pedir perdón, y porque nos deja sentirnos listos a costa del que confía. Y quizá por eso deberíamos mirarlo con más atención, porque los días que normalizan la mentira siempre dicen mucho más de una sociedad que los días que celebran la verdad. Hay una frase que funciona como salvoconducto moral.
Una frase pequeña, aparentemente inofensiva, que aparece siempre después del daño, nunca antes. Solo era una broma. No se dice para explicar, se dice para cerrar, para dar por terminado algo que aún está abierto. Porque cuando alguien pronuncia esa frase, lo que está haciendo en realidad, no es aclarar una intención, sino cancelar una consecuencia. Está diciendo, ojo, no me mires a mí, mira el formato. No juzgues el efecto, juzga el tono. No pienses en lo que te ha dolido, piensa en que no iba en serio, hombre. Y ahí el humor deja de ser humor y se convierte en refugio. Un refugio perfecto, además, porque es ambiguo. El humor no tiene fronteras claras. Siempre se puede retroceder un paso. Siempre se puede negar la gravedad. Siempre se puede acusar al otro de no saber encajar, de ser demasiado sensible, de no tener sentido del humor. La broma no necesita defenderse. Se defiende sola. En ese terreno resbaladizo, el que se siente herido siempre pierde. Porque si protesta, exagera. Si calla, consiente. Y si se va, es que no sabía jugar. Y es que esto no es nuevo, ojo, pero sí que se ha perfeccionado. Vivimos en una época donde la ironía es una coraza, donde casi nadie habla del todo en serio, por si acaso, ojo, donde todo va con comillas invisibles, donde se puede lanzar una idea cruel, clasista o deshumanizadora y luego esconderla detrás de una sonrisa. El problema no es el humor. El problema es usar el humor para no hacerse cargo. Porque el humor auténtico suele ir hacia arriba. Ridiculiza el poder, señala lo absurdo, incomoda al que manda, pero el humor refugio suele ir hacia abajo. Se ceba con el despistado, con el crédulo, con el que no estaba preparado, con el inocente. Y volvemos al principio sin darnos cuenta. La palabra inocente ya no significa víctima, significa tonto, significa el que se lo merece por creer. En ese giro hay algo profundamente inquietante. Hemos aprendido a desconfiar tanto que la confianza nos parece un defecto. Como si vivir en guardia permanente fuera madurez, como si no caer nunca fuera señal de inteligencia. Pero no se engañe nadie, no lo es. Es señal de miedo. Por eso, el solo era una broma funciona tan bien. Porque nos permite ejercer una pequeña crueldad sin sentirnos crueles. Nos da una coartada elegante. Nos ahorra el esfuerzo de pedir perdón, de revisar lo dicho, de preguntarnos si hacía falta. El 28 de diciembre es el día perfecto para eso. Un día entero consagrado a la exención moral. Ese día no importa tanto lo que dices, sino cómo lo etiquetas. Ese día la mentira se vuelve juego, y el juego excusa. Pero el daño no entiende de etiquetas, el daño no sabe qué día es. Y la risa, cuando llega tarde, no repara nada. Quizá por eso esta tradición dice más de lo que parece, porque no revela que nos guste bromear, revela que necesitamos espacios donde no tengamos que rendir cuentas, donde poder probar límites sin que haya consecuencias, donde sentirnos un poco más por encima del otro, quién sabe, aunque sea solo por un momento, ¿no? Y ese solo por un momento es exactamente así como empiezan casi todas las cosas que luego normalizamos. El problema del 28 de diciembre no es el 28 de diciembre. El problema es el 29. Porque al día siguiente, el permiso se acaba. La tradición se guarda. La broma ya no vale. Y en teoría, la verdad vuelve a su sitio. Pero rara vez lo hace del todo. Las mentiras no desaparecen cuando cambia el día. Solo cambian de forma.
se vuelven más cuidadosas, más ambiguas, más defendibles. Ya no se llaman bromas, se llaman malentendidos, interpretaciones, puntos de vista. Ya no se ríen, se explican. Y ahí está el truco final. No vivimos en un mundo donde mentir sea excepcional. Vivimos en uno donde decir la verdad completa resulta incómodo. Donde suavizar, ocultar o retrasar es casi una norma de convivencia. Decimos, ya lo hablaré. Decimos, es que no es el momento. Decimos, no merece la pena. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la verdad en algo aplazable, algo que siempre puede esperar, algo que se administra. Scrooge también hacía eso. No mentía gritando, mentía callando. Mentía diciéndose que no era su problema. Mentía posponiendo el dolor ajeno. Mentía reduciendo a números lo que eran personas. Hasta que alguien o algo le obligó a mirar. El 28 de diciembre es interesante porque nos revela una tensión que arrastramos todo el año. Queremos vivir en un mundo honesto, ¿quién no? Pero no siempre estamos dispuestos a asumir lo que la honestidad cuesta. Queremos verdad, siempre que no nos incomode demasiado, ojo. Siempre que no nos haga quedar mal, siempre que no rompa ese equilibrio. Por eso la mentira ligera es tan tentadora. Porque no pesa. Porque no deja huella visible. Porque parece no tener consecuencias. Pero las tiene. Cada vez que normalizamos el engaño pequeño, entrenamos la tolerancia al grande. Cada vez que nos reímos del que creyó, enseñamos a los demás a no creer. Cada vez que premiamos el cinismo, empobrecemos la confianza. Y una sociedad sin confianza no se rompe de golpe. Se enfría. Se vuelve distante, calculadora, defensiva. Una sociedad donde nadie quiere ser el inocente acaba siendo una sociedad donde nadie se atreve a ser honesto. Quizá por eso convendría replantearse la palabra. Inocente no debería ser el que cae. Debería ser el que no ha aprendido todavía a desconfiar de todo. Tal vez no sea un defecto. Tal vez sea lo último que nos queda intacto. Cuando mañana ya no sea 28 de diciembre, cuando el permiso se haya acabado y las bromas vuelvan a su cajón, quedará la pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con la verdad cuando ya no hay excusas culturales para evitarla? Porque mentir un día puede ser tradición, pero elegir la honestidad el resto del año, eso sí que es un acto raro. Un acto raro y valiente. Cuando se acaba el año solemos hacer balances, listas, logros, fracasos, como si la vida fuera una hoja de Excel, ¿no? Y diciembre en el momento de cerrar celdas o terminar fórmulas. Pero este año no pide eso. Este año pide otra cosa. Ha sido un año cansado, no necesariamente trágico, pero sí agotador. Un año de ruido constante, de opiniones inmediatas, de ironía como idioma principal, de bromas que no siempre sabíamos si lo eran. Un año en el que parecía peligroso tomarse algo en serio, sentir demasiado, creer demasiado. Un año en el que muchos aprendimos, aunque fuera a la fuerza, a protegernos, a medir las palabras, a no exponernos, a no parecer ingenuos. Y quizá por eso este episodio tenía que terminar aquí. Porque después de hablar del día en que mentir estaba permitido, lo incómodo no es la tradición. Lo incómodo es darnos cuenta de cuántas veces durante todo el año hemos usado pequeñas mentiras para sobrevivir. Mentiras suaves, mentiras prácticas, mentiras que no parecían importantes.
Decir que todo va bien cuando no va. Callar para no complicar. Reír para no explicar. Mirar a otro lado para no cargar con más peso. No por maldad, por cansancio. Y aquí no hay acusación. Ya estoy cansado de acusar o de que se acuse. Hay reconocimiento. Todos hemos sido inocentes alguna vez este año. Y todos, y esto no hay duda, hemos sido un poco cínicos también. Hemos confiado donde no debíamos. Y hemos desconfiado donde quizá hacía falta lo contrario. Hemos aprendido a no creernos nada del todo. Y en ese proceso, a veces, se nos ha colado una distancia incómoda con los demás. Y con nosotros mismos. Por eso, este final de año no va de promesas grandilocuentes. No va de todo irá mejor, no podemos prometer eso. No va de optimismo impostado. Tampoco lo puedo prometer, ya me gustaría. Va de algo más pequeño y más difícil. Va de preguntarnos qué hacemos con la verdad cuando ya no hay bromas, cuando no hay permiso cultural, cuando no podemos escudarnos en el tono ni en la ironía. ¿Qué hacemos con nuestras palabras? Con nuestra forma de decir, con nuestra forma de mirar al otro. Quizá no podamos cambiar el mundo el año que viene, pero sí podemos intentar no enfriarlo un poco más. Quizá no sepamos cómo confiar sin que duela, pero podemos empezar por no reírnos automáticamente del que cree. Porque ser inocente no es ser tonto, es no haberse rendido del todo. Y en un mundo que parece premiar el cinismo, conservar un poco de honestidad, aunque incomode, eso sí, sigue siendo un gesto raro y valiente. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.